A las personas que están en sintonía, ahí en pantalla se aparece donde nos pueden hacer sus donativos y sus ofrendas. Muchas gracias por eso. Bien, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Quiero que por favor vamos a entrar a la palabra de Dios y abramos las Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 13. Para los que están allá en sintonía, Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 13 al 21. Que dice así la palabra de Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Muy bien. El tema del día de hoy se llama Cristo, el inicio y el final de la santidad. Cristo, el inicio y el final de la santidad. Bien, con esto no quiero asustar a nadie, porque ya cuando uno habla de santidad, entonces ya todo el mundo piensa, no, ya, aquí güey, hasta aquí llegué porque la verdad es que no soy santo. Y déjenme decirles que es un pensamiento no solamente propio de ustedes, de todos los seres humanos. Tiene que ser un pensamiento propio de todos los seres humanos. Y empecemos por algo. ¿Qué es la santidad? Voy a empezar diciendo que no es. La santidad no es andar con una aureola de impecabilidad, de vida religiosa, andar con ínfulas de que él no es o ella no es pecadora o pecador. Esa no es la definición de santidad. La definición de santidad viene desde una palabrita griega, que es agios. Y la palabra agios significa apartado, pero tiene dos connotaciones de apartado. Apartado de y apartado para. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí es donde nosotros tenemos que tener claridad sobre qué es lo que realmente Dios está esperando cuando nos señala o nos dice que nosotros tenemos que ser santos. Y lo primero es apartados de. ¿De qué nos tenemos que apartar según la Biblia? Pues nos tenemos que apartar de todas aquellas cosas que nos alejan de Dios. Llámelo como usted quiera, pecado, inmundicia, tentación, lascivia, todas esas cosas de las que habla la Biblia, sí. Pero lo importante es que si hay una cosa que tú consideras que es inocente, ¿no? Esta cosa realmente no es algo que sea pues para yo decir, ay, es que esto me va a apartar de Dios, pero cuando le empiezas a dar muchas... tiempo, mucha importancia a esa pequeña cosita, entonces eso te aparta de Dios. Y ahí es cuando ya no te permite ser santo. Un ejemplo pequeñito, una novela, por ejemplo, o un juego, no sé, cositas tan pequeñas que nosotros vamos a decir, esto no me aparta de Dios, pero cuando le empezamos a dar importancia, entonces eso nos aparta de Dios.
Pequeños pensamientos chiquiticos nos apartan de Dios. Entonces, cuando tú no aplicas la santidad como ese agios de ser apartado de esas cosas que te interrumpen o te eliminan la importancia de Dios en tu vida, entonces no vas a lograr ser santo. Pero no solamente el agios es apartarme de, sino también apartarme para. ¿Para qué? ¿Para qué yo tengo que apartarme de estas cosas si no es para llegar a un compromiso con Dios? La Biblia nos enseña que nosotros estamos en una condición pecaminosa porque estamos en el mundo, sumidos en el mundo, entrados en el mundo de cabeza. Y eso hace que nos ocupemos siempre de las cosas del mundo. Y entonces tenemos que ocuparnos del vicio porque ya estamos pegados al vicio. Y entonces tenemos que ocupar de las mujeres porque es que estamos pegados a las mujeres o en su naturaleza de las mujeres, entonces a los hombres, y etcétera, etcétera. Y hay muchas cosas que nos empiezan a impulsar a vivir en ese mundo pecaminoso. Pero cuando ya nos metemos y nos involucramos con Dios, entonces lo que Dios espera es que dejemos de restarle importancia a esas cosas del mundo para ponerle más importancia a las cosas de Dios, para que hagamos las cosas que a Dios le interesa que hagamos. Ahora, Él no dice en su palabra que no espera que nos divirtamos, por ejemplo. Es que todo el mundo dice, pero entonces si yo ya voy a dejar el mundo, entonces ya me voy a volver un aburrido, porque es que ya no puedo hacer las cosas que hacía antes. No significa eso. Significa que tienes que empezar a poner en orden tu vida para saber cuáles cosas que te van a divertir son sanas y cuáles cosas que te divertían antes no eran sanas y lo que te están haciendo es destruirte. Dios no te está diciendo que no vayas a un cine. Lo que te está diciendo es, por favor, toma en cuenta qué es lo que vas a ver a un cine. Dios no te está diciendo que no te diviertas con tu familia. Te está diciendo que no te desenfrenes al divertirte con tu familia. Dios no te está diciendo que no puedes tener novia o novio. Está diciendo, ten cuidado al tener novia o novio, porque yo quiero santificar eso. Entonces, no es no divertirse, es saber qué cosas antes yo hacía y me apartaban de Dios y hacerlas ahora en favor de Dios. ¿Ok? La Biblia dice algo que a mí me ha puesto a pensar muchísimo en mi vida, y es, examínalo todo, retiene lo bueno y desecha lo malo. Y luego hay otro versículo en donde le decían a Jesucristo, vea, pero es que estos fariseos nos dicen que hagamos las cosas buenas, pero ellos no las hacen. ¿Qué hacemos? Y Jesús les responde, hagan lo que ellos les dicen, más no lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque lo que les dicen es correcto, está basado en la Biblia. Pero tal vez su testimonio no es el mejor. Entonces, no echen a un lado la enseñanza. Hagan lo que la enseñanza les dice, pero no los imiten a ellos. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr a través de nuestra vida cada vez que vamos a entrar en una etapa de santidad. No es llevar la aureola y no es decir yo soy el más bueno de los buenos. No, tenemos que reconocer que somos malos todos los días. Todos los días estamos cometiendo errores. Pero la santificación significa aprender que estas cosas ya no me llenan y empezar a llenarme con las cosas que sí tienen que ampliar mi vida y hacer que mi espíritu se fortalezca. ¿Ok? Ahora, ser apartados del mundo no significa no vivir en el mundo. Y yo quiero que nosotros estemos claros con esto, porque lo que Dios espera es que nosotros empecemos a rechazar todas las cosas que son antibíblicas, todas las cosas que son anti-Dios. No que dejemos de vivir en el mundo. Porque ¿cómo vamos a impactar el mundo si nosotros nos metemos en una burbuja y decimos, ya no, yo no estoy con el mundo, yo no miro al mundo, yo no voy con él? No, tú tienes que tener compañeros de trabajo y tus compañeros de trabajo no serán cristianos, muchos de ellos. Tú tienes que ser o todavía compañero de estudio, tú tienes que ser todavía hijo de tu mamá que tal vez no es cristiana, hijo de tu papá que tal vez no es cristiano, hermano de tu hermano o hermana que todavía no son cristianos. Y no puedes decirte, no, yo ya no soy ni hermano, ni hermana, ni hijo, ni... No, tú no puedes decir eso. O sea, en el mundo tienes que seguir viviendo. Pero lo que significa apartarse del mundo es empezar a eliminar las cosas que no hacen crecer tu espíritu. Empezar a eliminar las cosas que no hacen que tu vida sea una vida real. Porque lo otro es engaño. La Biblia dice que la vida es como la neblina, que en un minuto está, pero luego va y desaparece.
¿Sabes por qué la Biblia dice eso? Porque nosotros nos apegamos a eso, nos aferramos a lo que nos hace felices, supuestamente, y decimos, eso es lo único que yo tengo para poder vivir. Y lo que la Biblia te dice es, eso es neblina. En un momento está, y va a llegar un momento en donde desaparece. ¿Y dónde va a quedar tu felicidad? Arraigada del aire. No vas a poderte aferrar a nadie. Ahí es cuando vienen las depresiones, las ansiedades, las angustias y muchas veces los intentos de suicidio. Porque la gente está tan aferrada a cosas que son neblina que cuando desaparecen ya no tienen piso, no saben dónde pararse, no saben cómo hacerlo y entonces pierden el sentido de la vida. Y ahí no radica la santidad. La santidad radica cuando tú no pones tus ojos en esas cosas, sino que pones tus ojos en la realidad, y la realidad es Cristo. Y cuando esa realidad se vuelve tan tangible en tu vida, entonces tú puedes decir, lo que antes yo hacía para el mundo, ahora lo voy a hacer para ti. Me pongo a tu servicio. Y en el servicio a Dios es que yo logro empezar a transformar mi vida. Totalmente no, la totalidad vendrá en el momento, cosas del pasado y avanzando hacia el futuro, pero en un futuro mejor con Dios de nuestro lado. Procurar la santificación nos lleva a nosotros a tener un solo sentido en nuestra vida, y es una palabrita que es muy difícil para nosotros, pero que es la mejor que nosotros podemos tener, y se llama obediencia. Obedecer te convierte en un santo. ¿Por qué? ¿Porque te va a volver completamente bueno? No, pero te va a ir apartando de las cosas que no te convienen. Pensemos cuando en la familia mamá y papá nos decían, pilas con eso que te vas a tropezar, y uno de terco lo hacía, precisamente llegaba el tropiezo. Ojo con tal cosa que no te conviene, y precisamente no te convenía y salías adolorido. Lo mismo pasa con Dios. Cuando Dios te habla a través de su palabra, Él te va a indicar exactamente qué es lo bueno para tu vida. Pero de tu obediencia dependerá que eso se transforme, que eso avance, que eso sea efectivo en tu vida. Solamente a través de la obediencia. Y la obediencia propagará en nosotros algo que también es muy difícil para nosotros, y es la disciplina. Solo a través de la obediencia adquirirás disciplina. No sé si de pronto aquí alguien ha pasado por el ejército. Yo sí pasé por el ejército. Y en el ejército a uno lo enseñan a las malas disciplina. Porque uno llega terco, uno llega con los vicios de su familia, ¿no? Y entonces yo como en casa me acostaba a la hora que yo quería, pero en el ejército le dicen que a tal hora tiene que acostarse y a tal hora se tenía que acostar. Usted no podía salirse por ahí a molestar. Y entonces, ¿de qué manera a usted le inculcaban la disciplina de que a la hora se tenía que acostar? Pues que pasaba el sargento, el teniente, el coronel con un mazo en la mano y le daban a uno aquí en las piernas, en la parte de atrás. Al que veían mal parqueado, o se acuesta o se acuesta. Sí, señor, uno tenía que correr y acostarse. Y así no tuviera sueño, se tenía que acostar. Y ahí donde lo pillaran hablando, y entonces a través del año y 2 meses que estuve allá, eso se volvió ya una costumbre, hasta que el punto en que ya la disciplina era, todo el mundo le decían a dormir, y a dormir, punto, se iban a dormir, punto. No había más. El único que tenía que quedar despierto era el centinela. De resto, nadie más. Y ahí uno aprendía disciplina. Y lo aprendía a la mala. Aprendía a obedecer a la mala. Pero lastimosamente, a través del cristianismo, no vamos a esperar que Dios venga con un látigo a darnos palo, porque no lo va a hacer. Pero las circunstancias de la vida sí nos van a obligar a obedecer para convertirnos en personas santas. ¿Ok? Ahora, hay algo que yo quiero que todos tengamos claro. Todos los que están allá, todos los que estamos aquí, por favor tengámoslo claro. Obediencia o santidad no es algo que dependa de Dios. ¿Estamos claros? O sea, la santidad no es algo que dependa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya lo dijo y ya lo espera. Solamente depende de ti y de mí.
La santificación depende de ti. Ahora, las herramientas están dadas. Cristo ya bajó, Cristo ya murió, Cristo ya pagó por tu pecado. Por lo tanto, ya las herramientas están dadas. Ya la situación está puesta para que tú y yo seamos santos. Pero ya de aquí en adelante todo dependerá de ti. Y vuelvo al ejemplo de ejército. Tenía un compañero, Villota. Me acuerdo mucho de él porque hablamos de él muchísimo en el ejército. Villota era un chico caucano. Creo que era Popayán, no me acuerdo. Él era caucano. El muchacho era muy rebelde y le encantaba ir en contra de la autoridad. Hombre, ese muchacho sí recibió palo, pero al venteo. Y ese era uno de los que, no te quieres dormir, listo. Entonces había uno, siempre quedaba un suboficial que se llamaba el suboficial operativo, y a él suboficial le tocaba un suboficial cada noche quedarse despierto por si algo sucedía dentro de la compañía. Él era el que daba pues la alarma y todo el cuento. Y el suboficial no se quiere dormir, no hay problema, camine conmigo. Y se lo llevaba a hacer las rondas con el fusil aquí en las manos, así, extendido. Y tenía que ir con él todo el trayecto, hacer todo el recorrido. No quiere dormirse, no hay problema. Y ahí donde baje las manos. Donde baje las manos y baje el fusil, tenga. Y vuelve y lo levanta. Y sí, señor, ese Villota le tocó varias de esas con el suboficial yéndose. Y también había otro castigo, que era que en el cantón teníamos un sitio allá en la parte alta que se llamaban Los Penachos. Y resulta que Los Penachos era un sitio donde ningún soldado quería ir. Nadie quería ir para allá. Porque primero quedaba lejos y lo otro era que siempre que los mandaban para allá era semana o semana y media que se tenían que quedar allá. Entonces a Villota yo creo que le supo a cacho a Los Penachos, porque a cada rato lo mandaban para allá, porque era un tipo pelado que, contrario a la autoridad, siempre a todo lo que le decían decía no, y le decían para la izquierda, decía para la derecha. Todo era terrible. El hombre estuvo así hasta que a los 6 meses Villota estaba en Penachos y resulta que se estaba quedando dormido, y quedándose dormido se le accionó el fusil con tan mala suerte que le voló estos 2 dedos. O sea, tenía la mano así como recostada en el fusil y se le accionó y ¡pah!, le voló estos 2 dedos y le dejó el tímpano roto. Consecuencias de la desobediencia. Y eso es algo que uno tiene que entender. No dependía del ejército, dependía de él. Sencillamente era obedecer, y él iba a ser como todos nosotros, pasar tranquilo su servicio militar y llegar al otro lado. Pero él no lo quiso y se fue del ejército con 2 dedos menos, con el tímpano roto y dado de baja, con desgracia, pues no obtuvo lo que fue a obtener. Bueno, seguimos. Entonces, como no es algo que dependa de Dios, solamente depende de nosotros, el único garante de que la santidad real venga a nuestras vidas es Cristo. ¿Me hago entender? Solamente el sello de Cristo en nuestro corazón hará que nuestra vida sea realmente una vida de santidad, sí o sí. Solamente el sello de Cristo en nuestro corazón hará que yo pueda vivir en santidad como debo vivir. Por favor, si me pueden acompañar en Colosenses capítulo 3, versículo 4. Colosenses capítulo 3, versículo 4 dice lo siguiente: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Y quiero que entendamos el versículo. Dice, cuando Cristo, vuestra vida. O sea, está diciendo que Cristo es tu vida, es ese sello que está allí. Cuando ese sello de tu vida, que es Cristo, se manifieste, entonces ustedes serán glorificados. No sé si están entendiendo el versículo. Solo el sello de Cristo en nosotros es lo que va a manifestar nuestra verdadera naturaleza de santidad. Solo Cristo ahí hará
testimonio de que nosotros verdaderamente somos hijos de Dios. Pero si no tenemos a Cristo aquí adentro, no hay garantía de que vamos a ser realmente santos. ¿Ok? Y eso es algo que nosotros tenemos que aclarar en nosotros. ¿Por qué? Porque tal vez si tu vida no está manifestando la santidad, tal vez se debe a que realmente Cristo no está ahí. Tal vez conocemos de oídas, como Job. ¿Recuerdan ustedes el versículo de Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y solamente cuando Job pasó por lo que pasó, pudo entender que él era un cristiano de oídas. Y solamente cuando sufrió esa situación, entendió que necesitaba a Dios tan profundamente en su vida, que ese de oídas ya había pasado, ahora mis ojos te ven. Ahora te siento. Y entonces usted se debe preguntar, si yo no estoy manifestando la santidad que Dios está esperando de mí, puede ser porque yo a Cristo lo tengo de oídas, pero no como sello en mi corazón. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacernos la real pregunta: ¿yo soy creyente o simpatizante? Porque el hecho de que yo diga creo en Dios no significa realmente que yo crea en Él. Tal vez me gusta la idea de que hay un Dios, y me gusta la idea de que en Cristo vino a salvarnos, y me gusta la idea del cristianismo, pero no soy realmente un creyente. Hay 3 estados en el ser humano con respecto a Cristo, y quiero que entiendas esto. No es sólido, líquido y gaseoso, no. Los 3 estados son los siguientes: el estado de la salvación, el estado de la santificación y el estado de la glorificación. Y se lo voy a explicar de esta manera. Nuestra salvación depende de Jesucristo en una cruz. ¿Estamos de acuerdo? Nuestra santificación depende de Cristo a través del Espíritu Santo mientras yo voy viviendo mi vida y voy siendo cambiado, transformado. Esa es la santificación. Nací de nuevo y empecé a crecer en mi espíritu, fortaleciéndome a través de la palabra y del Espíritu Santo. Y la glorificación dependerá de Cristo en su reino, cuando nos llame y nos diga: bienvenido. ¿Cómo es que es? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces los 3 estados solamente dependen de Jesucristo. Por eso hablo de que la santidad depende de Cristo en el inicio y dependerá de Cristo en el final. Siempre que nosotros entendamos los estados de nuestra vida en Cristo, dependeremos de Él 100% para que haga que nuestra vida vaya en el camino correcto y llegue a la santificación total, que será la glorificación que tendremos en Él. Amén. Nuestra salvación no depende de que yo sea el más bueno. Depende de que yo deje que Cristo actúe en mi vida lo que tiene que actuar. ¿Por qué? Porque yo puedo ser una persona de un carácter, pero cuando Jesucristo me quiere de otro carácter, pues Él empezará a transformarme para que yo sea ese carácter. Pensemos en Juan, el apóstol. Juan el apóstol empezó siendo un niño de 17 años, pero era llamado el hijo del trueno, porque junto con su hermano lo único que hacían era pelear, y con todo el mundo se les saltaba la piedra y querían arrancarle la cabeza. Por eso cuando los fariseos acusaban a Cristo, ellos llegaron donde Jesús y le dijeron: mandemos que caiga fuego del cielo y los consuma. Así le decían. Y luego Jesucristo lo quería de otra manera, por lo tanto, Él terminó siendo el apóstol llamado el apóstol del amor. ¿Por qué? Porque ya no aplicaba la cosa terrible de la violencia, sino que ya predicaba era el amor. Y siempre todo su evangelio y sus cartas fueron dirigidas hacia amor y paz. Porque cuando alguien se deja transformar, entonces Dios lo hace. La santidad implica esfuerzo personal, sí, constante. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres de costumbres y de hábitos, y entonces si nos hemos acostumbrado al mundo, pues va a ser complicado que nos acostumbremos a una vida cristiana llena de verdadera unción y poder. Va a ser muy difícil, por eso implica sacrificio, esfuerzo,
descentralizar lo que nosotros somos para poder por a Cristo centralizar lo que se debe hacer y poder hacer de que nuestra vida cambie, sea transformada y sea puesta en otro pináculo y desde allá veamos, yo como era, ¿no? Terrible, pero ahora lo que soy es totalmente diferente. Y por último, en este camino Dios no nos deja solos. Hay que entender que no es que Dios diga, ¡ay, listo, nació de nuevo, vaya, crezca! No. Cuando Él hace que nosotros nazcamos de nuevo, Él se encarga como verdadera madre de ir haciéndonos crecer. ¿Han escuchado ustedes en el Evangelio sobre la leche espiritual? ¿Sí han escuchado? Ok, la leche espiritual es cuando somos bebés, no tenemos el conocimiento, entonces la madre nos da la leche que nos empieza a dar fuerza. ¿Han escuchado ustedes en la Biblia lo del vianda? Que hay gente que ya no se le puede dar leche, sino que tiene que dársele vianda, ya se le tiene que dar carnita. Jesús nos da todas las herramientas y todo el alimento que necesitamos para ir creciendo desde ese bebé hasta ese ser espiritual que Él pretende que nosotros seamos y no nos va a dejar solos, siempre va a estar allí. ¿Y sabes cómo se llama eso? Ese crecimiento, eso que Él pone ahí alrededor de nosotros, eso se llama gracia. Y la gracia de Jesucristo está constantemente puesta sobre nosotros para que nosotros crezcamos. No es gracia para que nos sintamos libres y libertinos y hacer lo que nosotros queramos. No, la gracia la pone Él para que nosotros crezcamos en espíritu y nos volvamos más fuertes y seamos mejores cada día. Así que tú y yo tenemos que ser personas que crezcamos en gracia, no para libertinaje, sino para ser más espirituales todos los días y condenar pecados y condenar cosas que no nos ayudan y condenar al mismo enemigo que está haciendo que nosotros no seamos los espirituales que Jesucristo está esperando que seamos. Por esa razón, nosotros tenemos que resolver nuestra vida. Si hoy en día reconocemos que Jesucristo no es el centro de nuestra vida y no está como sello, hoy tenemos que recuperar eso. Y tenemos que recuperar nuestro estado de ser sellados por Cristo, por medio del Espíritu Santo, para fortalecernos, ir creciendo y avanzar y poder ser santos porque Él es santo. Amén. Si están de acuerdo conmigo, por favor, pónganse de pie. Vamos a orar. Y vamos a poner todo en las manos de Dios. Si usted está allá también, en donde estén, quiero que por favor se tomen un momentico de pausa, porque vamos a orar para que si en algún momento detectamos que no es Dios el que está dirigiendo nuestra barca, sino es Jesús el que está dirigiendo nuestra barca, pues entonces es el momento de dejarlo entrar y dejar hacer eso. Padre eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, rogamos a ti perdón. Perdón, Señor, porque tal vez no hemos alcanzado la santidad que tú estás necesitando que nosotros alcancemos por la sencilla razón de que no estamos dejando que Cristo dirija nuestra vida. Si eso está pasando, Señor, por favor, perdónanos. Por favor, rompe esa maldición, Señor, que me hace pensar que estoy haciendo las cosas bien y no es así. Rompe las cosas que en mi mente están impidiendo que yo entre en la razón y en la cabalidad de reconocer que Cristo es el único que puede transformar mi vida de una completa paria a una santidad real. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, rompemos toda atadura, Señor, de palabra, de situación que ha vivido mi vida, que no me permite empezar a tomar en serio el hecho de la santificación. Rompo, Señor, toda palabra ociosa que mi padre, mi madre, cualquier persona haya puesto en mi vida para yo no ser santo, para yo no cambiar, para yo no transformarme. Señor, hoy quebranto, Señor, los pensamientos míos propios que han hecho que yo no tenga la facultad de tomar el control de mi vida y transformarme. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pido que levantes en mi vida una vez más, Señor, tu fuego especial, Señor, que quema, que calcina todo heno y toda hojarasca y hace que nosotros podamos avanzar.
En el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy te pido que selles nuevamente mi vida, la vida de todos los que están en este lugar contigo, Jesús, a través de tu Espíritu Santo, el sello de tu Espíritu Santo en nosotros, para poder ser mejores y poder ser santos como tú eres santo. Que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, todo lo que se oponga a esta santidad sea quebrantado y echado fuera. Señor, que tu palabra sea mucho más poderosa, Señor, para hollar las serpientes y los escorpiones en mi vida, que están haciendo de que yo no quiera ser santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pido que levantes una vez más mi vida para que tú estés en ella y no me pueda mover más por mis propios sentidos, ni mis sentimientos, ni mis emociones, sino solamente tú dirijas mi corazón y hagas de mi vida lo mejor de lo mejor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. A los que están allá, gracias y mil bendiciones. Y recuerden, por favor, que esta semana sea una semana en donde busquemos más la santificación. Les bendigo, muchas gracias. Que Dios los guarde esta semana y que sea una semana de gran bendición. Y recuerden que dentro de 8 días los espero aquí, presencial, en el culto. Cuídense, Dios los bendiga. Chao.